Por favor, recuerden anotar en el chat el nombre y la cédula, ¿ok? Para tener el registro de asistencia. Bien. Ok, ya se ve la pantalla. Excelente. Vamos a comenzar con estas láminas. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a ver a continuación modelos probabilísticos discretos, distribución uniforme, Bernoulli y binomial. Comenzamos. Voy a habilitar aquí el apuntador. Listo. Bien. El modelo más sencillo que podemos ver es el de la distribución uniforme discreta. ¿Okay? Una variable, según dice esta lámina, una variable aleatoria tiene distribución discreta uniforme si su espacio muestral tiene n resultados y cada uno de ellos con igual probabilidad. ¿Okay? Aquí se empieza a introducir la notación para especificar qué tipo de distribución sigue una determinada variable aleatoria. Se lee de la siguiente manera. X sigue una uniforme discreta, ¿ok? De parámetro n. ¿Ok? El parámetro n vendría siendo entonces el número de resultados posibles, ¿ok? O resultados que componen al espacio muestral del experimento al cual está asociada dicha variable. ¿De acuerdo? El primer ejemplo que se nos puede ocurrir de la vida real es, por ejemplo, los resultados del lanzamiento de un dado, ¿ok? Serían 6, el parámetro n, ¿ok? O los resultados del lanzamiento de una moneda, el parámetro n valdría 2 en este caso, porque son 2 las caras que tiene una moneda, ¿ok? Y el espacio muestral correspondiente a ese experimento es justamente el que está asociado a todos los posibles resultados de esos experimentos. ¿Okay? Esos son los ejemplos más sencillos. Podemos seguir bajo estas premisas, podemos seguir buscando más y más experimentos de esta naturaleza. Lo importante es que por qué el lanzamiento de una moneda o por qué el lanzamiento de un dado puede definir variables aleatorias uniformes, porque cada resultado tiene exactamente la misma probabilidad. De allí es el nombre de variable uniforme. De hecho, se nota mejor si uno grafica estos resultados. Supongamos que vamos y planteamos la función de masa, que es lo que tenemos aquí a continuación. Podemos escribir fácilmente la función de masa, se puede deducir como f minúscula de x, ¿verdad? Que va a tener dos posibles valores, es decir, el valor de probabilidad 1 entre n, es decir, un sexto si fuese el lanzamiento de un dado o un medio si fuese el lanzamiento de una moneda, ¿verdad? Para valores de x iguales a 1, 2, 3, 4, hasta el enésimo valor, ¿ok? Siendo x, por supuesto, en el caso del lanzamiento del dado, la suma de puntos de cada cara, ¿bien? Y por último, valdría 0 en otros casos. Si nosotros graficamos esta función de masa, fíjense qué es lo que se obtiene. Una serie de puntos, pero todos a una altura uniforme. De ahí es que recibe el nombre de la variable. Una altura constante, una altura uniforme. Ok, déjenme. Recuerden por favor poner en silencio los micrófonos para evitar confusión o ruidos de fondo que sean innecesarios. ¿Okay? Por favor apaguen los micrófonos. Bien, continuamos. La variable aleatoria discreta uniforme podemos también deducir su función de distribución acumulativa. La deducción, bueno, es bien sencilla, es tal cual como también hacíamos con el cálculo de las F mayúsculas, las frecuencias absolutas acumuladas en el análisis de datos. Para allá, por ejemplo, la función de distribución acumulativa podemos deducirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, el valor de F mayúscula
cuando x vale 1, vendría siendo exactamente igual al valor de f minúscula evaluada en el mismo valor de x, vendría siendo un medio. El valor de f mayúscula evaluado en 2 vendría siendo la acumulación del valor de f minúscula evaluado en 1 y después evaluado en 2, y así sucesivamente. De manera que después nosotros podemos construir, reducir la función en términos de llaves, ¿ok? La función de distribución acumulativa de esta variable aleatoria, que vendría siendo entonces 0. Recuerden que por notación de función de distribución acumulativa siempre arranca de 0 desde menos infinito hasta el primer valor sin contemplarlo, pues, o sea, a la izquierda del primer valor, ¿ok? De la variable aleatoria. Luego, el siguiente tramo sería x entre n, ¿ok? X entre n dependiendo de cuánto vale x para valores de x comprendidos entre 1 hasta n-1. Luego tenemos el último escalón de la función de distribución acumulativa, vale 1, es una constante, para valores de x mayor o igual que el enésimo valor de la variable que toma la variable aleatoria. En forma gráfica, observen cómo se ve, desde menos infinito hasta el primer valor de la variable a la izquierda, ¿ok? Es una línea horizontal, ¿ok? Continua, pero solamente hasta la izquierda del primer valor de la variable. Luego, ya tiene un salto. Recordemos que como es una función aleatoria, es una variable aleatoria discreta, tiene la forma de una función escalonada. La diferencia, o lo que lo hace particular en este caso, es que el salto de escalón en escalón es uniforme también. La altura de cada escalón es exactamente la misma. ¿Okay? Ella va incrementándose a una tasa constante. Bien. Otra propiedad que también se cumple con las funciones de distribución acumulativas es que ellas son en el escalón son continuas a la izquierda y discontinuas a la derecha del escalón. Bien, eso se cumple perfectamente en cada uno de estos escalones hasta finalizar acá. ¿Okay? En el último escalón siempre se espera que la función converja en 1 y tienda a 1 hasta el de x cuando x tiende al infinito. ¿Okay? Esta sería pues la forma de la función de distribución acumulativa para una variable aleatoria discreta uniforme. Cálculo de esperanza, bueno, podemos deducir la esperanza de dos maneras. Bajo la definición clásica de esperanza, es decir, la sumatoria de la variable del producto de la variable por la función de masa, ¿verdad? Si nosotros desarrollamos esta sumatoria, llegamos entonces a este resultado. Aquí, por supuesto, para poder hacer esta deducción bien, tenemos que apoyarnos, por supuesto, en una lista de fórmulas de series, pues, series que sean convergentes. En este caso, de una de las tantas listas que podemos encontrar por allí, vemos que la sumatoria de, fíjense bien, aquí tenemos x y la función de masa vendría siendo 1 entre n. Por lo tanto, 1 entre n sale como constante, ¿verdad? Y queda entonces la sumatoria de x. La sumatoria de x, abstrayéndonos de lo que es el factor común 1 entre n, o n a la menos 1, como lo quieran ver, la sumatoria de x tiene cuando x tiende de 1 hasta n, hasta un valor específico, ella converge a este resultado. ¿Ok? Revisen en sus fórmulas de series. El resultado es n por n más 1 entre 2. A eso es a lo que converge la sumatoria de x valores consecutivos. Luego, como ella tiene a su vez está multiplicada por el inverso de la n, se cancela esta n que está aquí con esta n que está dividiendo. Por lo tanto, la esperanza vendría siendo entonces n más 1 entre 2, o n más 1 medios. La varianza, pues bueno, se hace una deducción similar. En este caso, recuerden que la varianza se calcula a partir de qué cosa? Del momento de segundo orden, ¿ok? En este caso sería la sumatoria de las x al cuadrado por la función de masa. La función de masa vuelve a ser 1 entre n, sale como factor común, y entonces sería entonces la sumatoria de los x al cuadrado. Nuevamente uno saca de la manga una fórmula de series, en este caso la serie convergente de cuando x va de 1 hasta n de las x al cuadrado. Hay una fórmula que dice que esa x al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces no tienen que deducir nada, ustedes simplemente lo que tienen que tener a la mano es su fórmula de series para ustedes constatar esto. Luego entonces, esto por supuesto, como va multiplicado por el inverso de n,
se cancelan estas n que está aquí y como resultado, ojo, esta no es la varianza, esta sería el momento de segundo orden. A este resultado lo que tienen que hacer después entonces es restarle el valor de la esperanza al cuadrado, es decir, esto menos esto al cuadrado. Entonces, bueno, ya aquí lo que viene, lo que toca entonces hacer es simplemente un buen trabajo de carpintería, de álgebra, ¿verdad? Y de simplificación para después llegar a esta expresión final, que sería n al cuadrado menos 1 entre 2. Les había dicho que la esperanza y la varianza pueden obtenerse de dos maneras. La primera de ellas, que es la que acabamos de ver, es la forma clásica, utilizando la fórmula directamente. La otra manera es a través de la función generatriz de momentos. ¿Ok? Recordando el concepto de la función generatriz de momentos, la función de generatriz de momentos es tal cual la esperanza de la exponencial de t por x, siendo x la variable aleatoria y t un valor real cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Volvemos otra vez a hacer el planteamiento de esta esperanza, ¿verdad? Donde la función de masa es una constante, recordemos que es 1 entre n nuevamente, sale como factor común de esta sumatoria y luego entonces tenemos esta expresión, sería 1 entre n que multiplica la sumatoria de la exponencial de t por x. Volvemos a buscar en nuestro archivo de series geométricas y entonces fíjense lo que tenemos aquí. Hay una serie, ¿ok? Hay una serie que representa este resultado, ¿ok? Pero ojo, hay que tener cuidado porque la serie que vamos a encontrar es esta que está aquí, que dice para un valor k simulado, cuando k va de 0 hasta n, ¿verdad? De r a la k, ¿verdad? Ese resultado vendría siendo 1 menos r elevado a la n más 1 entre 1 menos r. Bien, entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Como la sumatoria no arranca desde 0, sino que arranca desde 1, lo que hacemos es despejar la sumatoria. Es decir, se calcula el valor para k igual 0, ¿ok? Y ese valor se le resta a esta sumatoria que está aquí, a esta fórmula. De manera que cuando uno resta esto, uno obtiene entonces el resultado buscado. ¿Ok? Con esta serie, bien, entonces ya uno lo que hace es, fíjense aquí cómo está. Esta es la fórmula original, esta sería la fórmula ajustada. Cuando k arranca de 1 hasta n, sería la fórmula original menos el término asociado a k cuando k vale 0. Sería entonces esta fórmula. ¿Ok? Luego entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se hace todos los ajustes correspondientes, se simplifica la fórmula y si después asumimos que r es igual a exponencial de t, podemos entonces sustituir, ¿ok? Donde va r aquí, en esta expresión, por exponencial de t. Bien, al sustituir por exponencial de t, fíjense entonces que el resultado que obtenemos vendría siendo, ya de manera simplificada, esta expresión que está aquí. Esta vendría siendo entonces la función generatriz de momento de la variable aleatoria uniforme. Ya a partir de aquí lo que hay que hacer es simplemente derivar dos veces. La primera derivada, recuerden, es para hallar la esperanza, siempre que se iguale t a 0. La segunda derivada nos va a dar el momento de segundo orden. Se iguala a t a 0 y después ese momento de segundo orden, ya que nos va a dar un valor concreto, se le resta el cuadrado de la esperanza. Bien. Entonces con eso, bueno, ya esas deducciones, bueno, ya quedan para que ustedes las complementen después ustedes. Aquí que tenemos, si los valores de x están acotados en el rango de valores consecutivos a más a más 2a, más, ok. Es decir, en valores consecutivos aquí ahí tengo un peloncillo, más que me di cuenta ahorita. Vamos a corregir esto rápidamente. No me puedo corregir porque esto es una imagen. Bueno, aquí dice, si los valores de x están acotados en el rango de valores consecutivos a más 1, a más 2, a más 3, etcétera, hasta un valor b dado, no es a más a, es a más 1. Tengo que corregir esto. A más 1, A más 2, A más B, A más 3, ¿verdad? ¿Ok? Tales que definen un intervalo AB, entonces N, es decir, el número de, de resultados posibles vendría siendo B menos A más 1.
Por lo tanto, la esperanza también la podemos calcular de una manera alterna. ¿Ok? Esto, ojo, esto es solo cuando se cumple esta condición dada. O sea, es decir, que los valores están comprendidos en valores sucesivos con una distancia o separación de una unidad. ¿Ok? La esperanza vendría siendo simplemente 1 entre b menos a más 1. ¿Ok? Por, por x. ¿Ok? Por sumatoria de las x. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, finalmente, después de hacer toda una serie de ajustes, ¿ok? Igual también recurriendo también a fórmulas de serie, llegamos a que la esperanza, si está definida no en términos del número de elementos o de resultados que componen el espacio muestral, es decir, el parámetro n, sino en términos de un intervalo concreto de valores, bueno, entonces la esperanza también puede ser calculada como el punto medio de ese intervalo, a más b entre 2 vendría siendo la esperanza, vendría siendo el punto medio del intervalo AB. Esa es otra forma también de nosotros poder calcular la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta uniforme. La varianza, pues bueno, igualito. Se hace una serie de cálculos. Inclusive tenemos que llegar a aplicar el método de Ruffini para poder simplificar muy bien este trabajo que tenemos acá. Fíjense, vuelvo y les repito, como les dije en la clase de función generatriz de momento. Función generatriz de momento es más cálculo que estadística. Es más cálculo y más álgebra y más matemática que estadística. ¿Okay? Por eso les digo, o sea, el examen, normalmente las preguntas deberían girar más que todo a temas de probabilidad. Pero siempre recordemos que la matemática es como de alguna forma los pilares, los sustentos, ¿ok? Que le dan sentido a todos los cálculos estadísticos que se llevan a cabo, ¿ok? Por lo tanto, no, bueno, es bueno saber de dónde vienen todas estas fórmulas. Ese sería en todo caso el propósito de decirles esto, pero no es propósito de la materia que ustedes vuelvan a hacer ejercicios de cálculo 1, de cálculo 2 o de matemática básica. Simplemente es para que vean todo el trasfondo matemático que hay aquí para poder llegar a esta fórmula. Entonces, finalmente, ustedes tienen que apoyarse en el formulario, ¿verdad? El formulario que tienen a su disposición, donde aparecen las fórmulas de la esperanza, ¿ok? Pero tienen que estar muy pendientes también de las sutilezas, de cuándo conviene utilizar un tipo de fórmula. ¿Okay? Esa es la parte del mensaje que les quiero transmitir. ¿Okay? Bueno, la esperanza o el momento de segundo orden previo al cálculo de la varianza se obtiene de esta manera. Sería, por ejemplo, aplicando esta misma expresión, pero aquí ya sería la sumatoria de las x al cuadrado. Recordemos que esto es simplemente el resultado de sacar como factor común el valor de la función de masa que viene siendo una constante, 1 entre n o su equivalente en términos de extremos del intervalo que definen a la variable aleatoria, 1 entre b menos a más 1. Recordamos, entonces volvemos a aplicar otra vez propiedades de series, en este caso la serie que va de x al cuadrado, pero en este caso aquí hay que estar muy pendientes porque aquí ya no arranca desde 0 hasta n, sino que arranca desde un valor de x distinto de 0 a un valor b dado. Entonces, bueno, aquí hay que hacer algunos ajustes o artificios matemáticos relativos a las series, ¿ok? Hay que hacer algunas reordenaciones hasta llegar a la expresión final. Con la varianza, bueno, ya sabiendo el valor de la función del momento del segundo orden, se resta el cuadrado de la esperanza, se hace todo este esfuerzo, toda esta labor algebraica hasta llegar a esta fórmula final que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, es más que todo para que tengan de referencia esta demostración. En resumen, estos serían pues las características de una variable aleatoria uniforme discreta, ¿ok? De parámetro n. Esto es, por ejemplo, en el caso de que la variable esté definida en términos del número de resultados n que compone al espacio muestral de la variable aleatoria. Si en vez de estar esto definido por el parámetro n, está definido por un intervalo de valores comprendido entre a y b, y el conjunto de valores que están comprendidos entre a y b tiene una diferencia de una unidad, es decir, vamos de a más 1, aquí sí está bien escrito, a más 1, a más 2, etcétera, hasta b, ¿ok? Siendo n la diferencia de b menos a más 1, ¿verdad? Entonces, en vez de definir la función de masa en términos de n, lo podemos definir en términos de los extremos de ese intervalo, ¿ok? Del mismo modo, podemos hacer también lo propio con la función de distribución acumulativa, bien sea en términos del parámetro n o bien sea en términos de los parámetros BA o AB.
Y bueno, aquí están las deducciones de las esperanzas en sus dos versiones, en términos de n, en términos de AB, la varianza en términos de n, en términos de AB, y la función generatriz de momento. ¿De acuerdo? Pero con lo que más vamos a trabajar va a ser más que todo con las fórmulas, bien sea de las esperanzas o de las varianzas. Un ejemplo sencillo, ¿ok? Quizás ahorita a lo mejor en este parcial no vayamos a trabajar mucho con ejemplos de variables aleatorias uniformes, pero sí, probablemente lo retomaremos con más fuerza cuando trabajemos con transformaciones de variables aleatorias en el tercer parcial, donde ahí sí tenemos más oportunidad de utilizar esta variable. Pero no está de más hacer una revisión de algún ejemplo sencillo de cómo abordar esto. Un sistema de comunicación de voz de un negocio contiene 48 líneas externas. En un tiempo particular se observa el sistema y algunas de las líneas están en uso. Sea X una distribución uniforme o una discreta uniforme de tamaño 48, fíjense que entonces estamos haciendo referencia al número de resultados posibles que componen el espacio muestral, la cual denota el número de líneas en uso en ese espacio de tiempo. Determine la probabilidad de que 10 líneas estén activas, la probabilidad de que estén activas más de 40 líneas, la probabilidad de que el número de líneas activas esté comprendido entre este valor y este valor, es decir, entre la esperanza menos su varianza de X. Esto debería ser un subíndice, lo que pasa es que por cuestiones de edición del texto en PDF no quedó como subíndice. Vamos a ver si lo puedo editar rapidito, a menos que esté. No, es otra imagen que me traje de Word. Bueno. Sí, porque estas láminas yo las preparé el semestre pasado, ya no me acordaba que estaban hechas en Word. Tendría que irme al archivo de Word original, corregir este defecto y listo. Pero esto es la desviación típica de X, esto es sigma de X, ¿ok? Esto es decir, dicho de otro modo, la raíz cuadrada de la varianza, ¿ok? Entonces tenemos que hallar la probabilidad de que el número de líneas esté comprendido entre este número y este número. Y luego la esperanza de que el número de líneas activo la esperanza del número de líneas activas, dado que estén activas a lo sumo 24 de estas. Fíjense que la letra D hace referencia a una probabilidad condicional. Entonces tenemos que hallar la función condicional, ¿ok? Y después hallar la esperanza con base a esa función condicionada. Vamos a ver primero cómo se resuelve la letra A. Primero, hay que establecer el siguiente criterio. Si X igual a 1 significa que hay una línea activa. Si X igual a 2 significa que hay dos líneas activas, etcétera. Si X es igual a 48 significa que todas las líneas están activas. Existe X igual 49, falso. ¿Por qué? Porque el máximo número de líneas que existen es 48. ¿Ok? Una vez establecido este criterio, se procede entonces a realizar los siguientes cálculos. Para X igual a 10, ¿ok? X igual a 10, se hace entonces la deducción, ¿ok? Sería que entonces, como todos los valores de X tienen igual probabilidad de ocurrir, bueno, valdría 1 entre 48. Para X mayor que 40, ¿ok? Simplemente podemos calcularlo de dos maneras. Una de ellas que se propone en este ejemplo es simplemente calcular el complemento de la probabilidad de que X sea menor o igual que 40, por ejemplo. Entonces planteamos la función de distribución acumulativa, que en este caso recurriríamos a la fórmula de esta forma. Sería en términos de n. Sería X entre n. ¿Ok? Siendo X Profe, 48. ¿Aló? Sí, profe, sí. disculpe, en la parte que está diciendo que la probabilidad de que sean 10 líneas, ¿por qué se está colocando 1 sobre 48 y no 10 sobre 48? Porque si estamos hablando de 10 líneas, de 48 líneas en funcionamiento, no Fíjate, comprendo muy bien por qué sería la 1 sobre probabilidad 48. de que 10 líneas estén activas. ¿Ok? La probabilidad de que 10 líneas estén activas. Entonces, hay que, fíjense bien, hay que leer muy bien esto. Un sistema de comunicación tiene 48 líneas. En un tipo particular se observa que el sistema y algunas de las líneas están en uso. Se asume por la definición de la variable, ¿ok? Que el valor de X denota el número de líneas que estén en uso en ese espacio de tiempo. Y se asume cuando se dice que X denota ese valor y sigue una distribución uniforme, significa que tiene igual probabilidad de que esté activa una línea
Si dos líneas están activas, tienen la misma probabilidad de que esté activa una. 3 líneas activas tienen la misma probabilidad de que esté activa una línea. 5 líneas activas tienen la misma probabilidad de que esté activa una línea. 48 líneas activas tienen la misma probabilidad de que eso ocurra a que esté activa solamente una. Por eso es el significado del valor de X. Y por el hecho de que sigue una distribución uniforme y que X represente el número de líneas activas, entonces por eso es que hay que primero estar claro de este criterio, de interpretar claramente qué es lo que nos están diciendo cuando la variable sigue este tipo de distribución. Si X igual a 1, significa que hay una línea activa y su probabilidad es 1 entre 48. Simplemente. ¿Por qué 1 entre 48? Porque nos dicen que es uniforme. Si X es igual a 2, significa que hay dos líneas activas. ¿Y cuál es la probabilidad asociada a ello? 1 entre 48. ¿Por qué? Porque sigue una distribución uniforme. En pocas palabras, da lo mismo que esté abierta una o que estén abiertas tres. Tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Por eso cuando decimos, Ok. una Y vez en establecido. caso de que nos estuviesen diciendo entonces ¿Aló? ¿Aló? que y en caso de que nos estuviesen diciendo entonces no nos comunicasen el problema que es uniforme, ahí sí No, no hay tendríamos que problema. discernir entre si Es es que les tienen que decir en el 10. problema, es que en el problema les tienen que decir qué tipo de variable es. Ah, ok. En el Ok. problema es parte del dato del problema es qué tipo de distribución sigue la variable. Si no les dicen qué tipo de distribución sigue la variable, entonces simple y llanamente les tienen que dar información suficiente para que ustedes hagan la deducción. Entonces estaríamos tratando un problema del tipo de los primeros que vimos al comienzo de este tema, es decir, deducción de la función de masa. Entonces ahí tendríamos que entonces meternos Ajá. que sí con experimentos binomiales, experimentos hipergeométricos, deducir cuál es el tipo de variable, hallar el espacio muestral completo del experimento aleatorio, definir cuál es el evento de que sea de tipo conteo, para entonces establecer cuál es el tipo de función de masa, función de distribución acumulativa, que nos permite deducir la variable. Eso es en caso de que no nos den información en lo absoluto de qué tipo de distribución sigue la variable. Entonces sería un problema de tipo deducir la función de masa, cuando no se sabe qué tipo de distribución sigue. Pero cuando se trata de un problema concreto de tiene que deducir, que nos dicen claro y raspado cuál es el tipo de distribución que sigue la variable aleatoria, bueno, no hay mucho que inventar, simplemente si nos dicen distribución uniforme, usted se va al formulario y ve cuál es la fórmula de la distribución uniforme. Si es distribución binomial negativa, usted se va al formulario y sabe cuál es la fórmula de la distribución binomial negativa. Lo importante es saber interpretar los parámetros, saber cómo utilizarla y saber en qué condiciones, cuáles son los límites de uso de esas fórmulas, que eso es lo importante. Pero ahí no, si no les dicen qué tipo de distribución es porque estamos en presencia de otro tipo de problema. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos para x igual a 1, x igual a 2. Ok, me había quedado acá. El enunciado de la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que 10 líneas estén activas? Bueno, simple y llanamente es 1 entre 48. ¿Por qué? Porque es uniforme. Porque partiendo de este análisis, la probabilidad de que esté activa una es igual a que la probabilidad de que estén activas dos, la probabilidad de que cualquier número de líneas esté activas entre 1 y 48. Es simplemente 1 entre 48. ¿Por qué? Porque sigue una distribución uniforme. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nos dicen la probabilidad de que estén activas más de 40 líneas? Aquí entonces tendríamos que tomar en cuenta la función de distribución acumulativa de la variable. ¿Ok? En este caso podemos plantear x mayor que 40 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 40. Recordemos que por definición este tipo de probabilidades de que la variable sea menor o igual que un valor dado, es la definición formal de la función de distribución acumulativa, es decir, la f de x evaluada en 40. Entonces aquí nos vamos a la fórmula, esta fórmula que tenemos aquí, que sería 40 entre n. En este caso, 40 entre 48. 40 entre 48, ese resultado se lo restamos a 1 y nos da 8 entre 48. Se debería siendo entonces la probabilidad de que haya
más de 40 líneas activas. Luego nos dicen, la probabilidad de que el número de líneas activas esté comprendido entre este valor y este valor. Bueno, entonces hay que calcular la esperanza y después la desviación típica. La esperanza, bueno, recurrimos a nuestra fórmula. Sería entonces n más 1 entre 2. Nos va a dar 24,5. Luego se calcula la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza de la variable. ¿Ok? O de nuestro formulario tomamos directamente la fórmula de la varianza. No se pongan, por favor, a estar reduciendo con función de generatriz y momento, ni mucho menos estos valores. Ustedes ya lo tienen en el formulario y ustedes tienen autorizado usar esas fórmulas del formulario. Simplemente van al formulario, varianza, n al cuadrado menos 1 entre 12, calculan la raíz cuadrada y reporten este resultado. Luego entonces calculan los valores que definen este intervalo para después hallar la probabilidad correspondiente. 24,5 menos 13,85 da este valor, 10,65. 24,5 más 13,85 da 38,35. Y entonces lo que tienen que hacer es hallar la probabilidad de que la variable esté comprendida entre este resultado y este resultado. Una forma muy práctica de hacerlo es utilizando también la función de distribución acumulativa. Primero, evaluando en 38, es decir, para x menor o igual que 38, y después, eso por supuesto, ¿qué probabilidad les va a dar a ustedes? Toda la probabilidad de datos acumulados a la izquierda de 38,35, ¿ok? Y después a eso le restan el resultado de la función de distribución acumulativa evaluada en 10, ¿ok? Por supuesto, al restar todo lo que está a la izquierda de 10,65, ¿qué es lo que va a sobrevivir? La probabilidad de datos comprendidos entre este valor y este valor. Pues, por supuesto, les va a dar como resultado 5.834 10 milésimas. ¿Ok? Ese sería el valor que hay aquí comprendido. Bien. Luego, la última pregunta es una pregunta bien interesante porque les preguntan cuál sería la esperanza de que el número de líneas, la esperanza del número de líneas activas, dado que a lo sumo 24, activas 24 de ellas. Primero que nada, ¿qué significa que esté a lo sumo? Significa que lo máximo que puede estar activo en ese momento es 24. Es decir, sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 24. Si nosotros vemos esto de forma gráfica, sería entonces este espacio que está aquí. Por definición de función de distribución o función de masa de condicionada o función truncada, ¿verdad? Variable aleatoria truncada, que no es más que un caso de probabilidades condicionales aplicado a variables aleatorias, hay que hacer entonces dos cosas importantes. Número uno, calcular la probabilidad del evento condicionante. En este caso, el evento condicionante, ¿cuál viene siendo? X menor o igual que 24. Este resultado lo podemos deducir rápidamente otra vez con la función de distribución acumulativa evaluada en 24. Eso nos va a dar como resultado 0,5 directamente. ¿Ok? Luego, el segundo paso que hay que hacer es intersectar el dominio de la variable aleatoria con el dominio o del evento condicionante. En este caso, el evento condicionante es x menor o igual que 24. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el dominio de la función de masa condicionada resultante? Va a ser el dominio que corresponde a la intersección de esos eventos. El evento de la variable, del dominio de la variable aleatoria como tal, y el evento de la función condicionada, del evento condicionante. Vendría siendo exactamente, en este caso, el mismo evento condicionante como tal. Sería desde 1 hasta 24. ¿Ok? ¿Esto para qué nos sirve? Para cuando nosotros planteemos, formulemos la función de masa condicionada al evento dado, sería entonces esta fórmula, ¿ok? Que ya les voy a recordar de dónde sale esta fórmula, pero ¿para cuál dominio? Para el dominio del evento condicionado, o dicho de forma más general, para el dominio asociado a la intersección del evento condicionado con el dominio de la variable. Y en este caso, si la variable originalmente iba de 1 a 48, ahora va a ir de 1 hasta 24. ¿Qué expresión colocamos nosotros aquí? Se coloca entonces la función de masa original dividida entre la probabilidad del evento condicionante.
Por eso es que aparece este 0,5 dividiendo, ¿sí? Entonces, de manera que, y después les invito a que ustedes en sus casas comprueben, si nosotros sumamos todas estas probabilidades con esta nueva función de masa ajustada a esta probabilidad, el resultado ¿cuál debería ser? Debería ser 1, ¿ok? Para asegurarnos de que de verdad obtuvimos eso. Eso sería una práctica muy juiciosa cuando uno calcula funciones de distribución o funciones de masa, funciones de densidad condicionadas. Comprobar que cuando uno evalúa en todo el dominio de esta función, de estas funciones resultantes, sean discretas, sean continuas o sean mixtas, te tiene que dar 1. Si no te da exactamente 1, algo malo pasó y es bueno que entonces chequeen, verifiquen, ajusten antes de que ustedes digan, concluyan que finalmente este es el resultado. ¿Ok? Para evitar cualquier errorcillo por ahí que les pueda tumbar la nota de una pregunta dada. ¿Ok? Entonces, con esta nueva fórmula de función de masa condicionada a este evento dado, ¿verdad? Es que entonces ustedes van a calcular la esperanza de la variable truncada, es decir, x dado b. Entonces, bueno, simplemente lo que hacen es utilizar nuevamente, en este caso, el cálculo de la esperanza de la variable truncada es bien sencillo, simplemente utilizar otra vez la fórmula, sería 24 más 1 entre 2.